lo interesante de este trabajo es que recupera dos líneas de investigación que ya habían sido llevadas a cabo y habían comenzado hace 2 décadas en la Facultad de Ciencias Económicas. Una de ellas tiene que ver con el trabajo de los estudiantes. Se comenzó primero trabajando con graduados, luego con la primera inserción de los estudiantes, luego los estudiantes que trabajan y abandonan y por último los estudiantes que trabajan. Y a su vez confluyen con otra línea de investigación que había sido llevado a cabo desde la Dirección de Articulación de Niveles de la Universidad Nacional del Litoral, en donde se comenzaron a trabajar sobre las trayectorias de estos estudiantes en sus ciclos iniciales, en todas las carreras de la universidad. Confluyendo en estas dos líneas es que logramos, trabajando sobre el 2014, sobre la situación durante el 2014 en la Facultad de Ciencias Económicas, con los estudiantes que combinaban sus estudios con trabajo. Y lo que intentábamos ver es justamente lo que la bibliografía nos aporta en relación a si esta combinación de prácticas laborales y académicas contribuían o obstaculizaban el desempeño académico y la trayectoria académica de los estudiantes. Lo que hicimos fue construir una muestra de 187 estudiantes avanzados. Para nosotros era clave que pudiéramos tener un periodo de al menos 5 años de seguimiento para cada uno de los estudiantes entrevistados. Esa muestra de 187 casos de alumnos avanzados fue una encuesta armada de manera retrospectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que se le pregunta al estudiante no solo por el momento presente en el que está, sino que se le van haciendo preguntas relacionadas con el estudio y con el tipo de trabajo o experiencias laborales que tuvo hacia atrás desde que ingresó. Es decir, una encuesta retrospectiva en este caso permite construir o reconstruir una trayectoria universitaria desde el momento en el que ingresa a la universidad hasta el momento en el cual es encuestado. Ese periodo o ventana de observación que nosotros construimos es de 5 años, es decir, que a través del relato del estudiante encuestado nosotros podemos saber qué experiencias laborales en combinación con el estudio de una carrera universitaria tuvieron estos estudiantes, cuál fue la experiencia, cuántas horas trabajaron, si ese trabajo que tuvieron tenía relación con la carrera que estudiaban o no, etcétera. Describimos esas trayectorias y aplicando una técnica estadística que se llama análisis de clúster o también conocida como análisis de conglomerados, nosotros pudimos identificar 4 tipos de trayectorias, o dicho en otras palabras, 4 patrones en que esta muestra de estudiantes universitarios combinaban o no con los estudios con los trabajos. Un primer patrón claro de trayectorias son de aquellos estudiantes que solo estudian de manera exclusiva. Es el grupo más mayoritario, aunque no necesariamente llega ni siquiera al 50% de los casos. Le sigue a este patrón un segundo tipo de trayectoria de estudiantes que inician sin trabajo, es decir, inician con una situación de estudio exclusivo y conforme avanza la trayectoria académica van sumando experiencias laborales. Esto ocurre en general al final recién del tercer año universitario y con mayor prevalencia en el cuarto y quinto año. Un tercer tipo o patrón de trayectorias son aquellas que surgen ya desde el comienzo, es decir, desde el ingreso mismo a la carrera, combinando estudio y trabajo. Son trayectorias que se mantienen en esta forma combinada, que en general, aunque no de manera, digamos, total para el universo, se corresponde, digamos, con estudiantes que tienen una edad mayor a la que llamamos habitualmente la edad normativa. Y por último, las trayectorias que más preocupan a veces, que son las trayectorias que se interrumpen, trayectorias universitarias que, habiendo iniciado, combinando o no con algunas experiencias laborales, se interrumpen en determinado momento. Nosotros teníamos un segundo desafío, ¿no?, que es ver si estos grupos, así diferenciados por patrones, tenían características en común o por el contrario, no.
Entonces procedimos a cruzar, por así decir, o combinar esta lectura de los patrones de trayectoria con lo que podríamos llamar fuentes de desigualdad, así como también características de esas experiencias laborales. Así nosotros reconstruimos variables como ser primer generación de universitario en el hogar o no serlo, características relativas al género, a la edad y también al tipo de trabajo que se tenía, referido a la cantidad de horas, que es lo que se llama intensidad laboral, si el trabajo que tenían o tuvieron tenía relación con la carrera estudiada, y también una variable fundamental que permitiera medir qué tan estable, por así decir, en términos de avance universitario era esa trayectoria. Forma parte como de cierto sentido común, pero también de ciertas investigaciones que se han hecho al respecto, el considerar que un estudiante universitario solo trabajaría porque lo necesita, es decir, buscando en esas experiencias resolver, digamos, ciertas dificultades socioeconómicas, ¿no? Si bien esto es verdad que existe, no necesariamente, ni son la mayoría en la universidad, y tampoco, no necesariamente supone ese colectivo que podríamos llamar de estudiantes que trabajan en simultáneo con el estudio, no constituye un grupo homogéneo. Lo que nosotros encontramos es una heterogeneidad que podemos agrupar en 4 patrones. Uno de los resultados que sorprende y que abona esta idea de la heterogeneidad, es decir, abona también o invita a los investigadores a ir a buscar la heterogeneidad más que a veces las regularidades o las cuestiones homogéneas, es que nos encontramos sobre todo en el patrón de trayectorias que combinan estudio y trabajo, pero hacia el final de la trayectoria y no desde el inicio. Encontramos que son estudiantes que provienen de orígenes sociales más bien privilegiados, es decir, no encontramos ahí estudiantes que lo hagan necesariamente o obligados por una condición material desventajosa, ¿no? Estos estudiantes que combinan estudio con trabajo, además presentan la particularidad de elegir o de poder elegir dentro de los trabajos posibles cuando uno es universitario, trabajos que insumen poca cantidad de horas, trabajos relacionados con la carrera que se ha elegido, y en ese sentido son experiencias laborales en simultáneo que no obstaculizan una trayectoria académica, sino que más bien a veces hasta la pueden potenciar. El tipo de importancia que tiene esta forma de estudiar las trayectorias de nuestros estudiantes nos resulta clave, porque es un seguimiento longitudinal del estudiante en el tiempo que transcurre en nuestras instituciones. Y en la medida en que uno tiene insumos para entender qué es lo que está ocurriendo y cómo es este seguimiento, esta trayectoria, este trayecto que el estudiante va realizando en relación al currículum, tenemos ahí insumos para ir viendo dónde están los puntos críticos, dónde están los problemas que las distintas gestiones, las prácticas docentes, los distintos, digamos, constituciones institucionales y curriculares pueden llegar a abordar este tipo de problemática y a prevenirlas.